La banda de Agustín Medina es una mítica agencia de publicidad que tuvo gran notoriedad y relevancia en el último cuarto del siglo XX. Campañas como la del hombre de la tónica Schweppes, el lanzamiento en España de Suzuki o la privatización de Telefónica dieron prestigio a Agustín Medina y a su banda. En el día de hoy, la nueva banda, que ahora está formada por Agustín Medina y Juan Ramón Plana, exdirector general de la Asociación Española de Anunciantes, conocido como el filósofo del marketing, vuelve a estar presente en el panorama profesional del marketing y la publicidad. Don Tomás Pascual Gómez Cuétara, que es, yo creo, el momento más, el único que vamos a ser así tan formales, porque la verdad es que en lo que te conocemos, Tomás, eres un hombre entrañable. Es lo primero que hablamos Agustín y yo cuando te conocimos bien en tus oficinas. Nos pareciste un hombre entrañable, luego hemos aprendido más cosas de ti. Y bueno, yo creo que a ver si lo sabemos transmitir, ¿no, Agustín? Así sabemos transmitir esta forma de ser. Yo, por empezar preguntando, sí, a mí lo de que seas ingeniero industrial y bueno, y graduado en el MIT y todo esto, tu formación, ¿cómo ha podido contribuir a lo que ha sido todo el desempeño de tu profesión en Calidad Pascual? ¿Cómo ha sido eso? ¿Te ha ayudado? ¿Te ha marcado principios? No sé. Bueno, primero gracias por invitarme y por estar aquí con vosotros. Y lo de entrañable no, hace mucho las circunstancias. Y yo creo que cuando estás con gente agradable, que sabe de lo que habla y que te hace las cosas fáciles, es fácil también y esto sale. Sí, yo de mi formación diría dos cosas. Por una parte, tiene que ver un poco con mi incorporación al mundo de la empresa familiar. Con mi padre, de alguna forma, ya cuando yo era pequeño ya tenía claro que yo debía continuar sus pasos. Lo ha hecho con todos los miembros de la familia y de alguna forma él siempre quería que tuviera una educación buena. Entonces, dentro de las educaciones buenas y para orientarte al mundo de la empresa, pues tú tenías lo típico, ser economista, o había una alternativa, y no tanto porque el final fuera tan interesante para la empresa, sino porque de alguna forma era más duro, ¿no? Y era una ingeniería industrial, o por lo menos aparentemente era más duro. Luego yo creo que los estudios todos tienen su dificultad y su facilidad. Entonces, entre ese tipo de estudios que podíamos hacer, pues al final yo decidí optar por una ingeniería, pues por eso de que como requería más esfuerzo, aparentemente más esfuerzo, pues de alguna forma me iba a acostumbrar a lo que iba a venir, ¿no? A trabajar de una forma más dura. Y siempre viene bien en una ingeniería, o quiero decir, en una empresa, el conocer también toda la parte de las operaciones, los procesos operativos, aunque nuestra empresa es eminentemente comercial. En el segundo aspecto, yo creo que las formaciones o las educaciones o las carreras te enseñan más cómo pensar y cómo tratar los asuntos que el conocimiento. Es decir, el conocimiento claro que está allí y viene muy bien, pero a mí lo que más me ha enseñado la ingeniería es una forma de pensar y analizar las situaciones y los problemas, que no sé si es mejor o peor que otras, pero que a mí me ha venido siempre muy bien. Y esa forma de ver, entre comillas, las situaciones, intentar analizarlas, ver cuáles son las causas por las que han ocurrido las cosas e intentar buscar soluciones para corregirlo y mejorarlo continuamente, pues yo creo que lo he aprendido precisamente de esa carrera, de esa forma de entender y analizar los problemas y la vida en general. Oye, una cosa que tiene que ver con esto que estás diciendo, imagino. La mayoría de las empresas, sabes que en el mundo entero se mueren antes de cumplir 12 años. Y vosotros lleváis 50 ya, este año creo que cumplís 50, sí, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Bueno, yo creo que la vida de las empresas depende de muchos factores. Y es verdad que cuando se habla de empresa familiar hay una estadística que además se cumple bastante, que dice que solo una tercera parte de las empresas familiares pasan a la segunda generación y solo una tercera parte de las que han pasado pasan a la tercera, es decir, un 10%. Y ya a partir de ahí ya no es una tercera parte, pero creo que solo el 5 o el 6% de las empresas que pasan a la tercera o de las que nacen llegan a la cuarta generación. Al final
dos cosas. Es decir, yo siempre digo que un proyecto empresarial tiene dos componentes. Una empresa familiar tiene dos componentes, la parte empresarial y la parte familiar. Y hay que gestionar los dos. Hay que gestionar bien la empresa, hay que tener muy claro cómo crear valor para que ese valor, hoy en día se dicen los grupos de interés, principalmente los consumidores, la sociedad, tus empleados, lo valore y quiera seguir creando valor para seguir teniendo empresa, y por otra parte, para que siga siendo empresa familiar, tiene que seguir siendo familiar. Y lo que tienes que conseguir es que la familia esté vinculada al proyecto. Al final yo digo que para conseguir una empresa familiar dure, tienes que conectar muy bien, tanto racional como emocionalmente, con el consumidor, con la sociedad, con tus empleados y con la familia. Y la familia tiene que tener esa sensación de que pertenece o que es parte de un proyecto de largo plazo. ¿Cómo se consigue eso? Trabajándolo. Claro, decir, pero luego está el negocio, porque este negocio vuestro en 50 años ha cambiado brutalmente. O sea, de ser una empresa que produce leche, digamos, en este momento incluso la leche ya no es lo que era. Ahora tienes que tener desnatada, semidesnatada, sin gluten, con vitaminas. O sea, ha habido una evolución tremenda que ha cambiado, lógicamente, en estos años. La parte de negocio es muy común a todas las demás empresas. En ese sentido, lo que añades más pero la parte... Las otras se mueren a los 12 años. Bueno, hay una cosa, y tú lo dices, las cosas cambian. Lo que hay que escuchar mucho y tener una conexión muy directa con los consumidores. O sea, si tú sabes lo que está viviendo o lo que quiere o lo que necesita el consumidor y estás muy pendiente de ello y vas buscando soluciones para resolver los problemas, pues tienes una probabilidad de sobrevivir mucho más alta, porque además el negocio va siguiendo precisamente esas necesidades del consumidor. Hombre, tienes que tener otra cosa muy básica, y es un modelo, una cultura, una forma de trabajar sobre la que asentar toda esa evolución, porque tú puedes cambiar la estrategia continuamente. Yo creo que la estrategia hay que cambiarla, pero las grandes metas, el gran proyecto empresarial tiene que tener una idea de largo plazo. Entonces tienes que conjugar el adaptarte continuamente a lo que está ocurriendo y a lo que necesitas con tus consumidores, pero sabiendo cuál es el objetivo de ese proyecto en la vida y a largo plazo. Y es un objetivo, casi un proyecto de vida obviamente de la familia empresaria, pero de vida también, de las empresas, y de vida también de todos los que componen esas empresas. Claro. Al hilo de lo que te preguntaba Agustín, tú hiciste un stage, tú estuviste en Nueva York en una empresa alimentaria de Nueva York durante un tiempo, ¿no? Aparte en el Bank of America, que ya me dirás cómo se unían las dos cosas, pero esa empresa neoyorquina de alimentación sigue bien, sigue bollante. Si te digo la verdad, no lo sé, y ahora te voy a explicar porque podría que no, podría que sí. Yo es verdad que mi carrera profesional está orientada y empieza cuando entro a trabajar en Calidad Pascual, pero es verdad que para yo poder entrar en Calidad Pascual, pues mi padre quería que tuviera una formación fuera y estuve haciendo prácticas en diferentes empresas, pero eran más casi prácticas, ¿no? Mi padre quería que conociera otras empresas antes de venir a la nuestra. Bank of America fueron las prácticas de verano entre los 2 años del máster, y de alguna forma, entre que era un banco con el que teníamos una muy buena relación, financiaba parte de los temas de Pascual de Aranda, y que luego tener cierto conocimiento financiero te viene muy bien. Es decir, yo soy ingeniero, hice un máster para tener una formación global, pero bueno, trabajar en un banco, y en la parte, yo trabajo en la parte de becario, es decir, en la parte de banca de inversiones, te ayuda a entender ciertos componentes financieros. La empresa americana era una empresa muy curiosa, y yo tengo que decir que aprendí más lo que no debía hacer una empresa que lo que debía hacer. Era una empresa rarísima, tuvo una marca muy potente en su momento de agua mineral en el estado de Nueva York, pero había ido un poco dejándose, y había evolucionado y tenía una presencia más o menos razonable en lo que es el mundo de la hostelería, y ya no con el agua mineral, que seguía siendo uno de los elementos fuertes, sino con unos productos que en España no conocíamos. Yo me acuerdo la primera, yo había oído hablar de la zarzaparrilla en cuentos o en cómics o cosas de estas, o en libros cuando era joven, y cuando llego allí me hablan de la zarzaparrilla y digo, ya tenía ganas de conocer qué es la zarzaparrilla. Pues vendía ese tipo de productos muy raros para otros países, que era la zarzaparrilla o la birch beer o cervezas de raíces, ¿no? Las root beer, que esto. Y es verdad que eran muy raras y muy curiosas, que aquí en España no se han triunfado, pero de tener una buena marca a nivel de gran consumo había ido evolucionando de hostelería y tenía una gama de productos de hostelería buena. Pero yo digo que
creo que no habrá ido muy bien, porque yo me acuerdo el primer día que entro a trabajar y había una feria y me llevan a la feria y me dicen, oye, pues mira, vente a la feria que aquí vas a ver todos los productos y vas a aprender de los productos y vas a ver los clientes. Y llego allí y a las 2 horas o algo así, los que estaban allí me dejan solo. Era mi primer día, una persona que el idioma lo manejaba más o menos bien, pero no era mi primera lengua, y me dejan en la feria solo los 2 días que estuve en la feria. Digo, joder, pues ya ves un poco por dónde iba, ¿no? Entonces dices, no me extraña cómo esta empresa, de ser una empresa líder de marca, ha ido evolucionando como evolucionando. Si los primeros responsables comerciales no están dando la cara, no están ahí dando el pecho, no están atendiendo a los clientes y dejan que atienda a los clientes de una persona que acaba de entrar a la compañía, que se puede saber más sobre los productos para atender a los visitantes que están allí, digo, pues oye, por eso supongo que no lo habré ido demasiado bien, porque si esa es la forma de trabajar, pues entonces no es una forma de trabajar de esto. Pero bueno, fue una experiencia muy curiosa. Estabas mencionando lo del agua, y que a mí me llama la atención que vosotros, que sois una empresa eminentemente partiendo de leche, ¿no? En este momento el 20% de vuestras ventas tengo entendido que son de soya, ¿no? Depende cómo lo consideres. Si lo consideras en volumen, seguramente son la mitad de nuestras ventas. La mitad ya en facturación, efectivamente, es aproximadamente el 20%. Hay que pensar que nosotros vendemos un litro de agua mineral casi a una tercera parte, un 40% de un litro de leche, ¿no? El valor del agua mineral es mucho más bajo. ¿Qué porcentaje representa la leche en este momento, entonces? La leche viene a representar, leche y productos lácteos, aproximadamente el 50% de nuestras ventas, el 47% por ahí, en números rondos. Entonces el resto son zumos. El resto, el siguiente es agua mineral, tenemos frutas, tenemos café, y luego hay una parte de distribución de hostelería muy potente. Dentro de lácteos incluiría la parte de bebidas vegetales también, que es una alternativa láctea. Tú antes hablabas de nosotros empezamos con leche. Voy a unir dos preguntas, dos cuestiones que han salido. Es verdad que empezamos con leche en el año 69, pero ya en el año 74 teníamos agua mineral, o sea que es un producto que tenemos casi desde nuestros orígenes. Con lo cual, ya desde el principio tuvimos una evolución de agua mineral. También, ¿no? Porque los zumos vinieron más tarde, los zumos fueron del año 86. La época de Zumosol, sí, y por eso son los 80, del año 80, sí, finales de los 80. Pero tú decías lo de la leche, empezamos vendiendo leche entera, y es verdad que hoy en día, para suministrar la misma necesidad de consumo que antes con la leche entera, hoy tenemos, me puedo poner a contarlas, pero más de 20 referencias, es decir, entre las cuales, aparte de las leches enteras semidesnatadas, o las calcios, o las sin lactosas, o las floras, pues incluimos las alternativas lácteas, como son las bebidas vegetales, ¿no? La soja o las bebidas de almendra. Imagino, porque hay una conciencia universal de salud. Lo que va más son dos cosas. Uno, la hipersegmentación. De hecho, ya hablamos de hiperpersonalización, es decir, antes hablaba del consumidor como si fuera algo único y que todo el mundo tenía los mismos gustos, y es verdad que en un momento determinado tú diseñabas productos que eran válidos para casi todo el mundo, y hoy en día, cuando hablas del consumidor, hablas de todos y cada uno de los consumidores, y además un consumidor muy exigente, porque quiere todo y ya, es decir, quiere que le des la solución precisa y exacta para su necesidad, y la quiere ya mismo. Y en ese sentido, pues tú intentas combinar ambas cosas, porque tú, claro que tienes que dar satisfacción a todos y cada uno de tus consumidores, pero lo tienes que hacer también a un coste razonable. Entonces intentas segmentar, pero la tendencia es que donde antes la cuota de estómago, por decirlo de una forma, la cubrías con 4 o 5 cosas, hoy en día el mercado es amplísimo y cada vez más, y ya la cuota de estómago no solo la cubres con la leche, es que están saliendo cada vez más productos. Y una gran tendencia que está ayudando a que esto ocurra es pues un poco la idea de la salud, la idea de lo natural, la idea de una buena alimentación. Entonces ya cuando empiezas a ver que quieres algo más saludable y algo más natural, cada uno identifica saludable de una forma diferente o natural de una forma. Para uno saludable es el calcio de los huesos, para otros saludable es pues a lo mejor, yo iba a decir, que tenga un aporte proteico alto, y natural, para unos naturales, y empiezas ya a vincular con otra de las grandes tendencias, que es lo no animal o lo vegano. Para unos naturales que sea de origen no animal, y para otros naturales que no tenga
ingredientes adicionales. Es decir, bueno, ya no digo el azúcar, pero puede ser desde los famosos SES, los famosos estabilizantes o esto, entonces que sea muy simple. Entonces, claro, tienes tantas oportunidades de producto como consumidores, lo cual, y he dicho la palabra oportunidad, es una oportunidad también, porque el que escucha mejor... De I+D brutal, ¿no? Imagino, Fíjate, con una más visión que un de... departamento de I+D, tienes que tener un departamento de marketing, de escuchar mucho lo que hay que consumir y entenderlo bien, porque eso ocurría algunas veces, o alguien decía que al consumidor le gusta que le sorprendas también. Entonces, el consumidor muchas veces no te sabe decir lo que quiere, tienes que averiguarlo. O sea, a veces tú sacas cosas por lo que es aparentemente que quiere, pero lo que quiere no es lo que te dice, sino algo que está detrás, ¿no? Él te puede expresar un deseo, yo quiero agua con gas, pero en el fondo lo que quiere es refrescarse, o lo que quiere es tener una buena digestión, lo que quiere es pues llenarse antes y no comer menos. Entonces, un mismo producto puede satisfacer varias necesidades diferentes. Eso es lo que tenemos que hacer hoy en día, y cuesta mucho, porque tienes que estar muy cerca de los consumidores, que sobrevivas, que vivas tanto tiempo. Claro. Oye, después de formarte primero académicamente, luego más prácticamente en Estados Unidos, ya vuelves a España por fin, después de bastante tiempo, y aquí en España tu padre te hace seguir formándote dentro de toda la empresa, y pasas por varios departamentos, por almacén, creo, primero, compras, por nosotros hemos tenido y mantenemos dos tipos de formaciones, una en prácticas mientras estaba estudiando la carrera, o si estaba fuera en Estados Unidos, pues había periodos que trabajaba haciendo prácticas, pero luego tenías un par de meses o tres que no hacías nada, pues te metías aquí, y ahí también pasamos por todos los departamentos. De hecho, es una formación que mantenemos para toda la familia. La siguiente generación, bueno, mis hermanos también lo han hecho, y la siguiente generación también, en los veranos o cuando acaba la carrera, si quieren pertenecer en el futuro a los órganos de gobierno, tienen que conocer la empresa. Entonces hay una formación ad hoc donde estás una semana o 15 días en cada uno de los departamentos aprendiendo. Cuando yo ya acabé y hice el máster, ya vine aquí y me incorporo. Entonces ahí sí que mi padre dice, bueno, pues en vez de empezar a dirigir cosas, pues empieza especializándote en cosas, y entonces ibas trabajando. Sobre todo las dos cosas que trabajé más es el área industrial y el área comercial, pues son un poco la línea de trabajo y la base. ¿Y cuál te gustaba más, Tomás, si podías permitirte ese lujo? Bueno, yo sé que las dos las necesitaba. O sea, para mí era más fácil la parte de las operaciones porque tenía una formación y un conocimiento. Sin embargo, era más importante la parte comercial, porque es lo que da vida a la empresa, a los clientes. Y tengo que decir que en esa época, y sobre todo también estando cerca de mi padre, aprendí mucho. ¿Y de qué aprendí? No de los libros ni de los profesores, aprendí de la experiencia. Es decir, yo cuando más he aprendido en el mundo de la empresa, o de quien más he aprendido es de mi padre y de las personas con las que he trabajado y me han enseñado cuáles son los problemas del día a día de una empresa, y cómo intentar resolverlos y afrontarlos. Esa es la gran educación. Yo he leído una entrevista que decías que yo soy menos innovador que mi padre, pero más empresario. Pero la verdad es que, a la vista de cómo se ha desarrollado la empresa, tú estás ahí desde el 2005, tengo entendido, ¿no? Sí, más o menos. No, en la empresa estoy desde el año 91. No, como responsable. Como primer ejecutivo. Hay una fase, es decir, en teoría, yo desde el año 96 asumo, bueno, el primer ejecutivo era mi padre, era su empresa y estaba, pero asumo ese papel de mano derecha de mi padre, aunque desde el año 96 hasta el año 2000, voy a decirlo de una forma, 2001, 2002, soy una mano derecha muy a su servicio. A partir del año 2000, 2001, 2002, hacemos un protocolo de empresa familiar y ya se crea un consejo. Bueno, había consejos antes, pero se formaliza más, y de alguna forma se empieza un plan de sucesión en el que yo asumo responsabilidades cada vez mayores, siempre supervisado obviamente por mi padre, y empiezo a tener más responsabilidades. Luego, teoría desde el 96, soy un adjunto, llamémosle, a mi padre hasta el 96, desde el año 91 hasta el 96 estoy pasando por varios sitios aprendiendo. Es ahí cuando sale el último
director general, consejero delegado, entonces asumo yo en teoría ese papel, pero el que ejerce es mi padre. Y desde el año 2001 ya empiezo a tener unas responsabilidades más directas. Cuidado, las responsabilidades que mi padre quería delegar, pero las que él quería llevar, las llevaba él personalmente. Lo que yo tenía una ventaja que como le conocía, eso lo llevaba bien, porque en la empresa había tantas cosas que hacer, que había trabajo para los dos y para todos los equipos que teníamos. Pero bueno, con más a mi favor del argumento que te decía, dices, soy menos innovador que mi padre, más responsable, pero en el fondo ha habido un montón de innovaciones de que tú estás dirigiendo. Yo lo decía, que cuando hablas de empresario y emprendedor, que hoy en día dices, empresario y emprendedor, yo lo que decía en ese artículo, yo soy mucho menos emprendedor que era mi padre. No quiero decir que yo soy más empresario que era mi padre, lo que quiero decir es que mi padre era mucho más emprendedor. Y yo, en ese sentido, si tuviera que elegir entre ese binomio, mi padre sería más un empresario emprendedor y yo sería más un empresario, pero no porque sea más empresario que mi padre era empresario. Porque para mí, a veces la diferencia que digo yo entre emprendedor y empresario tiene que ver con un elemento que es el sentimiento de responsabilidad o el sentido de responsabilidad. Cuando tú eres emprendedor y empiezas una empresa, no te importa perder todo y no tienes un sentido o un sentimiento de que lo que tú estás haciendo, si lo dejas de hacer, tiene un impacto en terceros. Es decir, tú lo que quieres, estás obsesionado en montar un proyecto. A partir de que ya este proyecto empieza a tener una dimensión, te das cuenta de que es que alrededor de ese proyecto hay muchas otras personas, muchos otros grupos de interés, y que tú no puedes tomar decisiones solo para emprender y poner un proyecto en marcha, que tienes que ser consciente de que ese proyecto, si fracasa, afecta a mucha más gente. Entonces empieza a tomar decisiones de otra naturaleza. Y lo que digo es que yo he vivido esa segunda parte mucho más que la primera. ¿Significa eso que hemos perdido el carácter emprendedor? Bueno, no tenemos el que tenía mi padre. Mi padre era una persona que estaba continuamente lanzaba proyectos. Nuestro papel en este sentido es, claro que tienes que seguir lanzando proyectos, pero tienes que lanzar proyectos manteniendo la empresa consolidada y teniendo en cuenta también que hay un sentido de responsabilidad social, digamos, más allá de la económica, importantísimo. Cosa que mi padre también tenía en mente, porque mi padre intuitivamente todo lo que hacía lo hacía, como decimos ahora, para crear valor y para ese valor creado compartirlo para seguir creando valor, ¿no? Es decir, la mejor forma de crear valor es compartir el valor creado. A mí, si me permitís, yo tengo que contar, porque como somos gente de comunicación, sí, Agustín y yo, una anécdota de tu padre que a mí me fascinó, que fue, yo estaba de director comercial de Telemadrid y nos llamó para decirnos que una cadena, que no vamos a mencionar cuál, de hipermercados, de supermercados, pues que ponían problemas a Leche Pascual de precio. Sí. De precio, y sin embargo la gente la demandaba. Sí. Entonces dice, claro, dice, me encuentro con este problema, dice, entonces yo quiero que se rodee esta cadena de anuncios de Leche Pascual para que la gente siga pidiéndola. Sí. Y de hecho yo se lo comuniqué a todo mi equipo y todo mi equipo pedía Leche Pascual en esta cadena, hasta que al final lo conseguimos y se volvió a... Esto era intuición. Bueno, y para eso lo he hecho muchas veces. Es decir, una de las estrategias comerciales que tenía era, si alguien no te quiere comprar, es de alguna forma forzar un poco la opinión de la necesidad del producto en el sitio, ¿no? Bien dentro o bien fuera, ¿no? Nos ha pasado varias veces con algún cliente, pero porque mi padre era comercial. Yo antes decía, dentro de las empresas de comercial, y hemos hablado de escuchar al consumidor y escuchar al cliente. Mi padre eso lo sabía muy bien. O sea, tú antes has comentado que estos temas los trasladas con mi padre. Es que todo el tema de comunicación con el consumidor, todo el tema de publicidad, todo el tema de comunicación en general, lo quería llevar él, porque sabía que esa relación directa, el hablar con el consumidor, era crítico para nuestra compañía. Escucharle por una parte, pero hablar por otra. Y tú no sabes lo importante que es para nosotros tratar directamente con un anunciante que de verdad tiene criterio y tiene valor, y no con gente que solamente atiende a los números de clics o de cosas por el estilo, ¿no? No, porque además él, en ese sentido, los números están bien y claro que quería comprar, pero una persona que sabía valorar también la cualidad de la comunicación. O sea, digo la cualidad porque a veces puede decir calidad en un sentido o en otro. Por ejemplo, valoraba mucho, cosa que hoy en día a lo mejor se pierde, la comunicación en la radio. O sea, que sí, es esto. Sí. O sea, hoy en día muchas de las direcciones de marketing te hablan de televisión porque es el
el coste aparentemente más eficiente, porque llegas a muchos GRPs con un coste razonable, y sin embargo hay comunicación para ciertas cosas que requieren de un tiempo o requieren de un momento que no estás ahí. Y en ese sentido era más 360, y le gusta mucho también todo lo que eran los billboards, todas las vallas en el exterior, o sea, que la gente estuviera bombardeada en todo momento con comunicación de nuestro producto. La publicidad para vosotros siempre ha sido muy importante, ¿no? Ahí está el primo de Zumosol todavía en la mente de bueno, lo ha todo el sido mundo. Y sigue siendo. Es verdad, hemos dicho que hay que llegar al consumidor, y es verdad que hoy en día hay muchísimas formas de llegar al consumidor, y una de ellas intenta de alguna forma acaparar esa relación con el consumidor. Una de las formas de llegar al consumidor es a través de los clientes, y el cliente lo que intenta decir es: no, tú vente a mi establecimiento y ahí ya comprarás lo que yo crea que es bueno para ti. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es: no, al cliente tienes que ir, porque además es donde puedes comprar el producto, pero nosotros, cuando vayas al cliente, nos gustaría que fueras informado y formado con nuestra opinión, y por eso es importante el tener una comunicación que le permita al cliente o al consumidor final ya tener una opinión sobre nuestros productos, de tal forma que cuando vaya a comprarlo vaya al sitio que lo tenga, y cuando vaya al sitio elija lo que tiene que elegir. O sea, lo debes formar bien en ese sentido. Y eso solo lo consigues a través de la publicidad, es decir, y sobre todo si quieres mantener ese equilibrio entre la decisión en el punto de venta o la decisión pretomada previa a través de la comunicación para llegar al punto de venta. Pero hay una cosa, es decir, y eso siempre le decía a mi padre: no, ya sabemos cuál es el secreto de tu éxito, y es que haces muchísima comunicación, muchísima publicidad. Y nosotros analizamos, digo, oye, mientras piensen así está todo muy bien, porque no nos van a hacer la competencia. Porque no consiste en hacer comunicación, consiste en hacer comunicación de algo bueno. Es decir, lo primero que tienes que tener es una propuesta de valor buena. Si tienes una propuesta de valor buena y la comunicas, enseguida llega al consumidor. Ahora, si tú comunicas mucho y tienes una propuesta de valor que al consumidor no le gusta, estás tirando el dinero. Luego, para nosotros lo primero era una buena propuesta de valor, mucho I+D, un producto de calidad, un producto que satisfaga al consumidor, y una vez que tienes eso claro, a venderlo. Porque entonces el consumidor tendrá consciencia de tu producto, y cuando vea al cliente lo pedirá. Tú sabes que en la mayoría de las grandes empresas, la imagen del CEO está íntimamente ligada a la imagen de la empresa. Es decir, que sí. Hablábamos del Santander y de Botín, o sea, todas las empresas de todo tipo, ¿no? Realmente el CEO y la empresa tienen casi una transferencia de imagen. Sí. ¿No? ¿Cómo manejas tu imagen personal? Bueno... no te prodigas mucho en entrevistas. Intento, este año pasado, por el 50 aniversario, alguna más. No, fíjate, eso fue un pequeño cambio que intentamos, aunque siempre el término medio está muy bien. Es verdad que nuestra empresa siempre ha estado muy vinculada a la imagen de mi padre, y de hecho da una sensación en algún aspecto que era una empresa muy personalista, que lo podía ser. Pero eso no es el problema es que pueda parecer muy dependiente de una única persona. Entonces, en ese sentido, cuando mi padre muere, yo quise hacer una cosa: yo quise que se viera el equipo, es decir, que al fin y al cabo esta empresa no es solo una persona. Es verdad que hay una familia detrás, es verdad que hay un representante de la familia que está en la empresa, pero hay muchísimos trabajadores y muy buenos trabajando todos los días en este proyecto. Y lo que hicimos es que apareciera mucha más gente. De hecho, en la comunicación que hacemos, pues aparece el presidente, aparece el director general, o aparece el director de marketing o el director financiero, y todos hablan cada uno de lo suyo. Y intentamos hacer una estrategia donde se viera una empresa con mucho profesional muy capaz. Y en nuestro caso, Agustín, no nos podemos quejar. Nos hemos puesto en contacto con un director de gabinete sensacional, que es Álvaro Bordás. Nos ha conseguido esta entrevista con una celeridad tremenda, ¿no? Bueno, eso forma parte, ¿no? Sí. De la imagen. Por eso digo que esto ya nos da idea. Ahora, dices, seguramente si hablas con el director de comunicación, de gabinete, dice: no, es que tendrías que prodigarte más. Y, hombre, claro. Seguramente lo que tendríamos que prodigar más, yo sé que hay que vender más el producto que la persona. Es decir, bueno, al fin y al cabo, es verdad que la persona ayuda, pero no sé si necesariamente por estar... ¿Ayuda o desayuda? O desayuda. Sí, bueno, yo creo que en general mi experiencia es que
que si lo organizas más o menos bien y tienes una idea de comunicación clara y tienes un plan de comunicación clara, es decir, pues al final todos más o menos comunicamos lo mismo. Y yo, es más que tener una idea clara o un plan de comunicación clara, la idea tiene que venir de tener una cultura de empresa muy definida que marca, con lo cual al final si nos preguntas a cualquiera sobre muchos temas te vamos a contestar igual porque vivimos la empresa de la misma forma y obviamente una estrategia clara. Entonces si nos preguntas de la empresa todos te vamos a contestar en la misma línea con pequeños matices porque tenemos un proyecto en común. Entonces lo primero es tener un proyecto en común. Si tienes un proyecto en común da lo mismo que hable mucha gente. ¿El equilibrio cuál sería? No tengo ni idea. O sea, sí, personalmente casi prefiero que salgamos muchos más. De hecho, incluso cuando se habla de la familia, según qué tipo de acto de relaciones públicas va un miembro de la familia a otro. Es decir, generalmente yo estoy más vinculado a la parte más empresarial y más ejecutiva. Pero, por ejemplo, mis hermanas en la parte más de RSC o en eventos que tengan que ver con nuestro proyecto social, pues aparecerá más una hermana mía Pilar, otra hermana mía Sonia. Con lo cual, al final, también queremos ver que la familia no solo soy yo, la familia somos... Pero siempre es Pascual. O sea, somos Pascual, somos Hay un Pascual. tema también con la marca que a mí me llama la atención. Sí. Vosotros cambiasteis la marca a Calidad Pascual. Sí. ¿Por qué Calidad Pascual? ¿No era suficiente Pascual? Bueno, hemos intentado... Un segundo, las grandes sí. marcas, salvando las distancias del mercado en que se mueven, son apellidos, quiero decir, Sí. en la moda, por ejemplo, Versace, Benetton, o sea, no hace falta poner ese adjetivo, ¿no? Yo creo que Pascual era suficientemente, tenía una imagen suficientemente grande bueno, para... no sé, es para decir, es una mantenerlo. cosa que tiene mi padre y yo la compro. Es decir, si tú dices Pascual no sabes de qué estás hablando, si dices leche Pascual sabes que es leche. Bueno, hoy día que ya ni sois leche todo. No, por eso. Pascual ya se pues conoce sí que mucho teníamos más. un tema, porque nosotros inicialmente éramos leche Pascual. Y hablabas de leche. Eso, mi padre ponía un ejemplo, y ahora que no existe esa compañía se podrá decir, si no lo editáis. Cuando Galerías Preciados quebró y pasó a... se lo quedó, yo me imagino que fue Cisteros en aquel momento, empezó con una campaña en la que aparecía una G, de Galerías Preciados y la G. Entonces mi padre siempre decía, bueno, es que G, ¿qué es G? Nadie sabe qué es G. Tienes que tener algo que te identifique, son unas galerías, o es un supermercado, o es una leche. Entonces por eso, siempre que mi padre veía Pascual, decía, no, leche Pascual. Entonces es verdad que nosotros llega un momento que no solo tenemos leche Pascual, tienes Bifrutas, tienes Vivesoy, tienes Café Mocay, tienes agua mineral Bezoya. Pascual tiene una notoriedad en el mercado ya muy alta. Muy alta. Entonces, es como cuando la empresa empieza hace 50 años. ¿no? Sí, pero le dimos vueltas para decir, oye, ¿cómo hacemos que Pascual sea una marca paraguas para otros productos? Claro, le tienes que quitar la leche del nombre. Entonces, ¿qué ponemos? Entonces nosotros teníamos el moto de la empresa, era leche Pascual, la calidad y tu salud, nuestra razón de ser. Entonces, leche Pascual, la calidad, nuestra razón de ser, leche Pascual, la calidad y tu salud, nuestra razón de ser. Y dijimos, oye, pues hagámoslo al revés, es decir, hagamos la calidad que sea el apellido nuestro, es decir, o parte de... Entonces es Calidad Pascual, que es algo que caracteriza a todos y cada uno de los productos que nosotros tenemos, calidad, la calidad de la leche, la calidad del agua mineral, etcétera, y ponemos a la persona, es decir, ya no es la calidad que es algo, voy a decir extrínseco, algo ajeno, o parte del producto pero ajeno a la persona, la razón de ser es la persona, tú. Entonces por eso cuando cambiamos decimos Calidad Pascual, tú, nuestra razón de ser, es decir, nosotros no trabajamos para la calidad, trabajamos para ti, y la calidad es algo que nos ayuda a trabajar. ¿Ha tenido todo el éxito que queríamos tener? No, porque al final es verdad que el tú, nuestra razón de ser, sí que ha sido algo que ha cuajado. Yo creo que internamente ha funcionado muy bien, porque la gente ha entendido que la calidad y la persona son el eje de Pascual, pero sin embargo de cara al consumidor, quizá porque no lo hayamos utilizado tanto, todavía Pascual es leche y Bezoya es agua mineral y Bifrutas es Bifrutas, y no asocian Pascual ni la idea de concepto de calidad de Pascual al resto de marcas. ¿Nos importa? Pues no sabría decir. Es decir, yo sí que valoro la parte interna, un poco el cambio interno en el sentido de la orientación al consumidor, la orientación al cliente, la orientación al grupo de interés, desde un punto de vista de hacer las cosas bien, de esa idea de calidad,
O sea, hago las cosas bien para satisfacer los intereses del consumidor, y eso es Pascual, y eso se ha entendido que desde el punto de vista exterior, que yo creo que es más complejo. Y ahora tendría dudas, no lo sé si merece la pena tener una marca paraguas global para todos los productos, o es más importante que cada producto tenga su identidad y su marca muy asociada, porque mezclar leche con agua es complicado, ¿no? En ese momento. Eso nos ocurría en análisis de estos de imagen de marca, y un poco como qué tipo de consumidor y cómo dirigirnos. Hacíamos y preguntábamos a una serie de consumidores, bueno, y si tú tuvieras que diseñar un restaurante con la marca Pascual, ¿qué tipo de restaurante sería? Bueno, pues lo que nos salía que sería más una tipo trattoria italiana, con manteles de cuadros, mucho más tradicional, mucho más casero, cosa que no es quizá la imagen que queramos tener. Eso nos dice que tenemos que evolucionar, porque eso es que tenemos un consumidor más bien de cierta edad y tenemos que apuntar al joven. Y por ejemplo cogías Bifrutas y decías, ¿y qué imagen tendría Bifrutas? Pues Bifrutas era mucho más moderno. Entonces lo que te viene a decir es el tipo de consumidor que tienes detrás. Entonces, ¿y el tipo de consumidor es el mismo? Pues el Bifrutas es un chico más bien joven que puede ir de los 12 a los 35 años. El de leche pues seguramente tiene que ser más una persona no tan joven. Estás hablando también de la formación de hogares, de 40 y tantos años. Hoy en día tenemos más gente un poco más mayor, es decir, es la gente que ha nacido, se ha criado con nuestro producto. Y nos gustaría bajar, pero la leche no la vendes a gente que todavía no ha formado hogar. La leche al que hay que venderle es al que está formando el hogar, y el hogar lo forman parejas que cada vez más tarde, a partir de los 30 y tantos para arriba. Entonces dices, oye, si son dos consumidores tan diferentes, aunque tengan algo en común, ¿la marca tiene que ser común o a cada uno tengo que asociarle un concepto y un producto? Y esto es un poco el debate que tenemos, y eso lo tenéis. Con lo cual, nos quedamos con el concepto inicial, internamente muy bien, externamente, Calidad Pascual es más un paraguas de imagen de empresa, y cada una de las marcas tiene su identidad. Y ahora uno de los trabajos que está encima es el plan de comunicación, cómo interrelacionamos o cómo hacemos que la imagen de las marcas de producto contribuya a la imagen de empresa, y que esa imagen de empresa que tenemos, sobre todo porque tenemos muchos proyectos, como decimos, de naturaleza social, que hace que tengas una idea que va más allá de lo que es el producto, como esa imagen también se traslada al producto y le ayude. Y es un equilibrio. Porque... Y hablando de lo social, porque hay un tema que nos gusta mucho a Agustín y a mí, porque él fue presidente de la Asociación de Agencias, y yo fui director general de los anunciantes, sí. Y tú ahora eres presidente de la FIAP. Sí. ¿Esto entra dentro de vuestra actividad social? ¿Te parece que es importante atender a todo lo que es un asociacionismo? Bueno, esto es avanzar todos juntos, ¿no? Yo tengo dos criterios. Uno, si tú perteneces a una comunidad, es para, entre comillas, servir a la comunidad. Con lo cual, las presidencias es como las presidentas de la comunidad de propietarios. No es lo que más te guste, pero si tienes que hacerlo, lo tienes que hacer, y si lo haces bien. Pero es verdad que hay otro sentimiento, y es verdad que creemos que ciertas asociaciones, o las acciones en general, tienen una visión colectiva para ciertos grupos de interés que es necesaria. Y ahí o las empresas colaboramos para hacer fuertes a esas asociaciones para que consigan los fines, o las empresas por separado nos va a costar mucho conseguir ciertos elementos. Luego es importante que las empresas nos unamos en las asociaciones y que participemos activamente y vivamente de los proyectos de la asociación, para hacer la asociación fuerte para que pueda conseguir sus fines, más allá de que la empresa también está al servicio de esa asociación. La asociación te sirve a ti, pero tú también sirves a la empresa, porque es un acuerdo mutuo, es una simbiosis de intereses. Es decir, claro, y hay un networking, y hay una comunicación. Bueno, el networking además es un añadido, claro que te viene muy bien, porque, hombre, una de las formas de escuchar lo que ocurre es escuchar directamente a la fuente, pero la otra es escuchar también a tus competidores y otras empresas, hacer un benchmark, una comparación con lo que hacen otros, porque gracias a Dios en las asociaciones y aprendes mucho cuando estás en los consejos, cansa mucho estar en ciertos consejos, pero aprendes mucho, porque hay un montón de empresas que todas tienen muy buenas ideas, que conoces lo que están haciendo y que te ayudan a pensar a ti también. Luego tienes también
un retorno, no solo por el hecho de que la asociación consiga ciertas cosas, sino por el hecho de pertenecer a los órganos de gobierno, pues joder, compartes con empresarios y con otros directores muchas experiencias que te enseñan muchísimo. Eso es mucho trabajo también, como dice la canción, ¿y quién es él? ¿A qué dedica el tiempo libre? Bueno, ¿Qué hace Tomás Pascual en el tiempo libre? Mi padre tenía una frase que decía, más del otro tipo, que el que trabaja es que no vale para otra cosa. Al final, es verdad que en la vida tienes que hacer de todo un poco. Es verdad que seguramente si preguntas a mi mujer dirá que principalmente, aunque la empresa me lleva mucho más tiempo del que a ella le gustaría. No, yo intento... Pero haces otras compaginar. Cosas, ¿no? Sí, lúdicas, o sea, imagino, yo tengo una ventaja y es que sé cambiar muy bien el chip. Es decir, y cuando estoy trabajando y cuando estoy haciendo otra cosa, estoy haciendo otra cosa. Con lo cual, mentalmente yo creo que me sale muy bien. Y eso me permite, a lo largo de un día o a lo largo de una semana, hacer cosas diferentes y cambiando el chip. Y cerrar una cosa y empezar otra. ¿Me dedicas horas a trabajar? Sí, porque al final... como no valgo para otra cosa, pues tengo que trabajar, y a mí hacer ciertas cosas me lleva algo más de tiempo, porque si las haces me gusta hacerlas bien y dedicarles todo el tiempo que el trabajo requiere. Pero sí, tengo mis socios también, obviamente, es decir, y, hombre, pues tengo mis periodos de vacaciones, los fines de semana, alguno te puede tocar, pero tienes muchos fines de semana a lo largo del año, y incluso entre semana, luego llegaremos hasta la casa, pero intento sacar tiempo pues por lo menos para dos cosas. Una para la salud, intento ir al gimnasio entre semana, porque si fuera solo el fin de semana no sería suficiente, intento sacar, y lo saco. Es cuestión de organizarte bien el tiempo. Yo hago una agenda en septiembre del año siguiente donde meta las piedras gordas, y una de las cosas que meto es el gimnasio. Luego cambio las horas. Y otra cosa que intento es también intentar buscar algún hueco, y lo consigo porque lo programo, para irme con mi mujer a lo que ella quiera, es decir, nos vamos al cine o al teatro o a cenar o la acompañas a comprar, si tampoco. La cosa es intentar, aparte el fin de semana, que ya lo sabes, intentar buscar un día entre semana como para romper. Que te viene muy bien porque te ayuda a romper un poco la dinámica de la rutina del trabajo. Diciendo también que mi trabajo no tiene nada rutinario, es decir, que estás continuamente viendo cosas muy bonitas y muy interesantes. Está claro que es un hombre atareado, pero que también disfruta de la vida. Bueno, pero claro que yo sí. creo que a mí, por lo menos lo que me ha transmitido, por acabar un poco también este tema, creo que estamos llegando al límite. A mí, me imagino que a Juan Ramón lo mismo, nos has transmitido una imagen de persona muy familiar, o sea, muy ligada a la familia, con un gran sentido de familia, como es lógico en una empresa como la tuya, claro, también, y bueno, y con un respeto a tu padre, al que inició el tema. De hecho, yo recuerdo haber visto hace unos días, que no me había fijado, la verdad, en mi mujer toma leche Pascual, desnatada, sin gluten y no sé cuántas cosas más. Es que hoy en día y en uno de los envases vi que había foto tuya de pequeño. No soy yo, es mi hermano Borja. Pensé que eras tú, pues no, es mi hermano Borja porque... Sí, mi hermano Borja. Borja. Bonito el homenaje, ¿no?, a vuestro padre. Sí. Bueno, es a nuestro padre un poco la empresa familiar y la tradición también. Es decir, al final, esto lo sacamos con el tema de bienestar animal, pero también para decir que nosotros llevamos trabajando con el ganadero, ayudando al ganadero y de alguna forma trabajando el bienestar animal casi desde nuestros orígenes, que no es un tema que nos hemos inventado ahora porque es una moda. Y sí, la familia es algo importante. Pero has hablado de mi padre y no me gustaría acabar esta conversación sin mencionar a mi madre también. Es decir, yo considero que en toda empresa familiar hay dos aspectos que hay que gestionar muy bien, la parte empresarial y la parte emocional. Y generalmente en las relaciones familiares la parte emocional la suele tener una persona, en nuestro caso ha sido nuestra madre, y es más, es la persona también que equilibra a veces el que la parte empresarial no sea tan dominante sobre la familiar. Y aunque mi padre en ese sentido, o él ha tenido ese sentido de empresa familiar, y porque él viene de otras empresas familiares y ha vivido las dificultades de una empresa familiar y conoce que el sentido de la familia y la unidad familiar es muy importante para mantener el proyecto familiar, es muy importante también ese otro equilibrio,
que cuando tú eres un tercero es más fácil verlo, pero cuando tú eres el protagonista es menos. Y mi madre ha hecho mucho también. O sea, mi madre, pues el hecho de que las relaciones de mi padre con los hijos sean más llevaderas, pues habrá influido. Mi padre es una persona de un carácter tremendo. Yo trabajo mucho con mi padre y yo soy más adaptativo en ese sentido, pero uno de mis hermanos pues, era más rebelde. Entonces, esa gestión es importante, es decir, que no se te cabree tanto con un hijo, que al final se cabrea, porque mi padre era tan exigente. De hecho, en cierto aspecto era hasta más exigente, no voy a decir, era más exigente en unos momentos y más complaciente con sus hijos. Era más exigente porque al ser su hijo le tenía que pedir más. Pero de alguna forma, si cometía algún error, al final al cabo era hijo suyo y lo tenía que aceptar, ¿no? Pensando en largo plazo. Hay un libro, lo que pasa que el título es diferente, pero que puede valer para esto, que dice: no me puedes echar, soy tu padre, ¿no? No me puedes echar, soy tu padre. O sea, aquí, no me puedes echar, soy tu hijo. Bueno, mi padre, si hubiera visto que no valía, no se hubiera escondido, no se hubiera echado, ¿no? Pero en cierto aspecto, perdonas un poco más, exiges más, pero también perdonas más el error, ¿no? Cosa que en una empresa yo creo es bueno. Yo creo que en las empresas hay que exigir mucho, pero también el error hay que saberlo entender. Porque si penalizáramos el error, estaríamos coartando la capacidad de innovar y de hacer cosas diferentes y de crecer en el fondo, ¿no? Pero por eso mi padre, pero mi madre también, porque también, y ahora lo recordamos mucho, es decir, mi padre había momentos en los que no sabía a quién contarle sus problemas, es decir, pues a los hijos no los puede contar, a los directivos tampoco, pues si le va a contar un problema a un directivo, a ver si se me va a ir. Y mi madre en ese sentido era su contrapunto, es decir, y era la que le contaba todos sus problemas y de alguna forma le ayudaba. Ahora se ha puesto de moda la palabra coaching, era su coach, seguramente, en aquel momento, para ayudarle a pensar lo que tenía que hacer. Y realmente cuando estaba abajo le subía la moral, o cuando se subía muy arriba le decía: recuerda que eres humano, ¿no? Como decían a los romanos. Entonces, porque la única también que se atrevía a decirle a mi padre que cuidado, que no todo es el cielo, que hay cosas en la tierra, pues seguramente es mi madre. Entonces, en ese sentido, ese papel de líder espiritual. De un hombre siempre hay una gran mujer, ¿no? Bueno, o sea, mi madre decía una cosa: no detrás, al lado. Es decir, porque, ahora está mal visto decir detrás. Sí, ahora está al lado. Bueno, pero eso mi madre lo hacía hace tiempo. Sí, porque aunque mi madre no ha estado en el día a día del negocio, ha vivido el negocio muy directamente y ha hecho por el negocio tanto como hizo mi padre, en su faceta más de ese... Lo que hablaba alguien del Chief Emotional Officer o el Chief Executive, los dos CEOs de la compañía, ¿no? Pues ella, como Chief Emotional, ha hecho tanto como mi padre. De hecho, vuestra fundación es un reconocimiento también a todo ello, ¿no? Bueno, nuestra fundación, en cierto aspecto, lo que quiere... Nosotros tenemos un proyecto social que hemos visto que a través de la empresa se puede hacer mucho socialmente, porque tú puedes hacer empresa de muchas formas. Es decir, yo puedo tener muchos vehículos para reparto y puedo decir que sean contaminantes o no contaminantes, y digo, pues que no sean contaminantes. O sea, yo en los procesos, o yo puedo trabajar con ganaderos y puedo decir: oye, pues voy a trabajar bien, voy a ayudarle a que él sobreviva, que se enriquezca, voy a hacer que trabaje también el bienestar animal. Pero vemos que hay cosas que a través de la empresa no llegas, y entonces eso es lo que hemos hecho con la fundación. Pero en el fondo la fundación es un complemento para nuestra idea de responsabilidad social a la empresa, y es cosas que la empresa con su cadena de valor no puede hacer, pero que son complementarias y necesarias para que la empresa tenga éxito, pero además para que los grupos de interés de la empresa también tengan éxito. Y un ejemplo, por ejemplo, pues era el Instituto Tomás Pascual Sanz, en el sentido que es: oye, vamos a ayudar a que la gente sepa alimentarse bien y de alguna forma que entienda muy bien lo que es salud y lo entienda de una forma clara y sin muchos falsas verdades o mitos, porque también pensamos que si el consumidor se alimenta bien, que es algo que nosotros tenemos la responsabilidad, el bienestar de nuestros consumidores, elegirá bien los alimentos y sabrá que tiene que elegir los que son alimentos de calidad frente a otros y valorar el precio frente a la calidad, con lo cual son dos cosas que se complementan. Muy bien. Pues oye, mira, yo te voy a regalar un librito para que te acuerdes. Muchísimas gracias. De esta entrevista, que se llama, es muy cortito, muy fácil de leer. Están bien, se agradecen estos. La vuelta al mundo de la empresa en 500 tweets. Está muy bien. De todos los... es un libro colectivo que hicimos en La Banda, como el programa nuestro se llama La Banda,
en este caso la banda de Tomás Pascual García Cuétara, Sí. pues bueno, que te sirva un poquito como Vuestra recuerdo, ¿no? te acogida Marcos de Quinto, uno de los claves. Sí, el prólogo lo hizo Marcos. Está muy bien, de pero Quinto. entiendo que es, al final son tweets, como Son dices, tweets, son cuando pequeños los tweets eran mensajitos que se leen muy 100, rápidamente. de 140 caracteres, además, o sea, que no es breve. Está muy bien, muchísimas gracias. Oye. Pues nada, Hecho, nos sumamos Un con placer, esta sí. Nada, hombre. entrevista haber correspondido a lo que decíamos al principio, que Tomás Pascual Gómez Cuétara es un hombre entrañable. Bueno, yo, si lo he sido es porque me lo habéis hecho vosotros fácil, es decir, Muchas gracias. muchas gracias.